Vamos en que vuelvan. ¿Cómo estás? Hola Pablo, hola equipo, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás vos? Yo muy bien, escuchándolos hablar de sueños y ahora me llaman para hablar de Milei y de Villarroel. Es muy injusto esto, ¿eh? Puede ser que te hayamos dado la parte más jodida El mal papel. del rato. A ver, bueno, allá vamos. La sensación, varias cosas, Beto. En principio, Sí. lo primero y lo que más nos surge en los últimos días aquí a este grupo de trabajo es que Milei sigue siendo muy efectivo para marcar agenda y que eventualmente las discusiones se tratan permanentemente sobre su agenda económica, es decir, si es sostenible o no es sostenible el modelo, si explota mañana, la semana que viene o no. Y por otro lado, ¿qué pasa con la manera de conducir internamente su espacio, el gobierno y su propio espacio? Si, como decía Eduardo, o se preguntaba Eduardo el sábado, si implosiona el gobierno de Milei, o eventualmente es una manera eficaz de ser líder, de ser conductor de su tropa. Pero más allá de las respuestas que puedan ir para cada uno de estos temas, la sensación es que marca agenda y con todo éxito. Es decir, que se habla de lo que Milei hace y lo que deja de hacer. Si coincidís y eventualmente, ¿qué pensás sobre el tema? Estoy de acuerdo y es así, él ha marcado la agenda desde el momento que asumió. Creo que tiene una enorme, las dos características que se requieren para estar donde está, que es enorme capacidad de iniciativa, entonces pone todo el tiempo temas en la agenda, y mucha audacia, muchísima audacia, y eso también lo lleva a estar siempre en el candelero, ¿no? Ha traído muchas novedades a la política argentina, por ejemplo, esto de una nueva manera de conducir un espacio político, y hablando de explosiones, implosiones, etcétera, yo creo que lo primero que tenemos que reconocerle es que 6-7 meses de gobierno de Milei ha provocado la ruptura de las coaliciones que estaban vigentes hasta 2023, hasta el año pasado. O sea, Juntos por el Cambio estalló, algunos se asociaron al gobierno de Milei, ahí anda Macri tratando de recuperar el PRO, está muy deshilachado Juntos por el Cambio, Unión por la Patria también, y ha tenido también la habilidad Milei de tener funcionarios como Scioli y algunos otros, o ha tenido, por ejemplo, la capacidad de poner a Jaldo, el gobernador de Tucumán, de su lado. Es decir, ha provocado estallidos en lo que venía siendo la configuración política que conocíamos hasta 2023. Y llega la Libertad Avanza, que también tiene una modalidad de conducción muy particular, muy novedosa, donde yo diría que la inestabilidad y el cambio permanente son rasgos de la conducción y no son anomalías de la conducción. Claro. O sea, solo tomemos en cuenta, por ejemplo, la cantidad de funcionarios que Milei ha nombrado y echado. Algunos de ellos no llegaron a salir en el boletín oficial y ya estaban echados. Tiene un liderazgo muy agresivo también respecto de su propia gente. Tiene una pelea muy grande con todo el establishment de la economía ortodoxa, con todo el liberalismo. Él quiere ser el dueño de la palabra del liberalismo en la Argentina, entonces tiene también ahí una agresividad muy grande. Es decir, él ha traído novedades por todas partes, y creo que este diagnóstico, para mí, desde el principio, a mí me pareció equivocado, pero el diagnóstico de que él iba a caerse en 2-3 meses, me parece que está demostrándose que no, que él tiene mucha capacidad de resiliencia, de volver a armar un escenario político, y todo lo que es la interna de la Libertad Avanza también es una novedad, porque se da en las redes, hay mucha pelea en Twitter y en las redes en general. Se da una serie de coaliciones nuevas que él ha armado, de alianzas nuevas que él ha armado, todo puertas adentro. No sabemos por qué los gobernadores, qué obtuvieron los gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en junio, o en julio, qué fue lo que obtuvieron, no lo sabemos. ¿Cuál es exactamente el cortocircuito con la vicepresidenta? Está todo puertas adentro también. O sea, me parece que estamos ante una configuración de la política increíblemente diferente a lo que era hace un año, ¿no? Digo, en julio del año pasado estábamos hablando de las elecciones y de cómo iban a quedar
los candidatos, pero hoy todo eso es viejo, ¿no? Y eso es, para mí es la irrupción de este torbellino Milei que produjo todos estos cambios que estamos hablando. Y Beto, ¿te parece que todas estas cosas marcan a la política y la política ya no será lo mismo? ¿O te parece que son todas características que juegan con cierta con cierto atrevimiento, con un factor sorpresa en medio de una anomia política, una derrota política muy fuerte, pero que eventualmente todas estas cosas que hoy a Milei le dan protagonismo pueden ser cosas que también lo hundan en el momento que se quiebre alguna otra cosa? ¿O la política va a ser esto ahora? Bueno, a ver, varias de las cuestiones que dijiste, vamos a separarlas un poquitito. Primero, que tenemos que acostumbrarnos a que la política va a tener estos ingredientes, me parece que es así. Y cuando llamo estos ingredientes es, por ejemplo, la presencia de todo este mundo libertario que apareció ahora. Yo creo que ¿por qué esto va a perdurar? Porque hay algo de esto enraizado en la sociedad, y eso es lo que le va a dar sustento durante un tiempo. Porque Milei ha dicho desde el principio, y yo creo que él sí en esto ha tenido claro, que la batalla más importante no es la batalla ni económica ni política, sino cultural. Yo creo que él la ha dado ahí. Nosotros no terminamos de entender los fenómenos de la pandemia, y él usa todos los resultados de la pandemia, ese malestar, ese individualismo, ese significante libertad puesto al servicio de su ideología libertaria y anarcocapitalista, etcétera. Él ha producido cambios en la cultura política argentina y creo que eso va a perdurar. Y puede no ser Milei quien esté liderando todo ese espacio, pero creo que hay una parte de la sociedad que fue interpelada de esa manera y que sigue siendo la que sigue estando convocada por estos movimientos libertarios. Eso va a permanecer. La otra es espero que se vaya desvaneciendo, pero Milei ha introducido esto que hemos dicho, escuchado como política de la crueldad, ¿no? Esto me parece que él tiene algo, él introdujo un discurso que es cuánto la sociedad tolera la crueldad de los dirigentes políticos, ¿no? El desamparo de los más necesitados, el reírse de los que son despedidos del Estado, todo este tipo de cosas. Bueno, eso me parece que hoy forma parte de el lenguaje de los dirigentes. Yo diría que Milei inventó un lenguaje nuevo de la política. Eso no tengo duda. Se habla la política de otra manera, lo diría así, ¿no? Te hago una pregunta, Beto, ¿cómo te va? A propósito de esto, no sé si es que nos tenemos que acostumbrar al odio que se maneja, y en virtud de esto, de estos modos agresivos que vos señalás, ¿cómo ves el disciplinamiento que genera también a través de las redes, a través de las decisiones políticas que van teniendo? Digo, hay algo del modo agresivo que también termina como, bueno, bajando la cabeza un poco a la sociedad, agachando la cabeza o sintiendo que hay un miedo también o una situación que nos atemoriza. ¿Cómo ves eso vos, ese disciplinamiento? Sí, Gabriel, yo creo que ahí hay dos palabras que dijiste claves y que son algo distintas. Una es el odio y la otra es el miedo. El tema del odio, yo creo que esto es un tema global y que está siendo hoy tematizado en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Un poco lo que pasó a la Argentina, está pasando un poco lo que pasó en Brasil. En Brasil Bolsonaro fue derrotado por Lula y muchos nos pusimos muy contentos, pero esto no quiere decir que se haya derrotado el bolsonarismo. Incluso podría decir lo mismo de lo que está pasando ahora en Estados Unidos. La derrota de Trump por Biden hace 4 años no quiere decir que el trumpismo como cultura política, como ideología, como agenda, como forma de ver el mundo se haya desvanecido. Y es más, él puede volver a ser presidente. O sea que estos fenómenos que son fenómenos políticos que están acompañando estos otros lenguajes, esta otra cultura política que es la del odio, me parece que van a persistir acá y en el mundo. Lo otro que decís es cierto, que en la Argentina tiene un color particular que no ocurre en todo el mundo,
que es el tema del miedo. Acá el gobierno de Milei en pocos meses introdujo el miedo como una variable importante de la política, y esto yo me gustaría como ¿En qué lo ves eso, Beto? Perdóname, ¿en qué lo ves? Lo veo, por ejemplo, en muchas manifestaciones. Por ejemplo, la gente hoy tiene más miedo de salir a la calle y manifestar. Entonces, mientras que la derecha dice, por ejemplo, se han reducido enormemente los cortes de calle, los piquetes, etcétera, incluso las manifestaciones, yo lo leería, han introducido un estado de miedo en la población que a todos nos miramos antes de salir, o salimos con más cuidado que antes. Eso es una cosa muy concreta que existe y que funciona. Quiero decir, me gustaría levantar la cabeza y decir, la asociación entre terror y libertad, o miedo y libertad, no es de ahora, ¿no? Viene del siglo XVII, XVIII. La principal variable para Thomas Hobbes de por qué los hombres hacen un pacto y prefieren la libertad en manos de un leviatán es por el miedo. O sea, la filosofía política tematizó el miedo en relación a la libertad de manera positiva desde hace muchos siglos, y en la Revolución Francesa existió, los jacobinos creían que el mejor modo de producir libertad en la sociedad francesa era a través del terror. Estas asociaciones que parecen un oxímoron en la historia son bastante comunes, diría yo, en la historia de nuestra modernidad, ¿no? ¿Y la oposición propiamente dicha? ¿Está todavía tratando de entender? Mi pregunta sería, ¿cuál sería? Bueno, porque todos aquellos Pablo, uno puede creer que la oposición es los que perdieron las elecciones, no sé. Y bueno, sí. Podría ser. Y sí, claro. Uno podría pensar. Pero yo te diría que en cualquier escenario político, a ver, en diciembre, cuando hubo un cambio de gobierno... Déjame planteártelo así. Entiendo por oposición a todos aquellos que planteen un antagonismo con el plan de gobierno de Milei, es decir, no aquellos que dialogan y por ahí no están de acuerdo en todas las cosas, pero sí están de acuerdo en las de regulación económica, un Estado más chico o prácticamente en retirada. Sin embargo, hay otros espacios de la política que entienden que, bueno, mercado interno, que entienden que el Estado presente, que hay que garantizar una enorme cantidad de derechos diversos. A eso me refiero. A los que, en ese sentido, sí, a los que perdieron la elección. Bien, perfecto. Yo te diría, oponerse al gobierno de Milei, o estar en contra de medidas que toma Milei, o estar en contra de legislaciones que trata de llevar al Congreso, o salir a manifestar como salimos todos cuando hizo esta arremetida en contra de las universidades y salimos a la calle, etcétera, eso no es constituir una oposición. Eso es un rechazo a las políticas que él lleva adelante. Yo diría, para ser un poco más preciso, que la otra pregunta es por una oposición en el sentido clásico de un bloque que se constituye con una agenda distinta y con una capacidad de acción política y de poner temas en agenda, como recién decías, Pablo, todos los temas los pone Milei. Bueno, poner temas en agenda que constituya una alternativa política, ¿no? Entonces ahí aparece, bueno, sí, una oposición que tenga un modelo, diría, productivo orientado al mercado interno, de defensa de derechos, de industrialista, de creer que hay que producir empleo y no destruirlo, cree en lo público. Bien, compro esa idea de la oposición. ¿Y de eso qué? Eso tiene que tener un cuerpo político que lo sostenga, porque eso es como una agenda que la puede decir vos, la digo yo, la dice Gabriela, la dice y hoy eso no está. Pero no está, y yo creo, ahí el único riesgo que voy a tomar para decir por qué no está, porque es muy difícil de entender también, y por qué no hay eso, porque uno podría decir, el riesgo es nombrar personas, ¿no? Voy a nombrar personas. Moreno, Guillermo Moreno vive diciendo eso, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Bueno, con una mirada de la derecha peronista tradicional, bueno, pero dice muchas de esas cosas. Pero la oposición se constituye en ese momento histórico de la Argentina también con lo que fue la agenda de los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, que posibilitó la llegada de Milei. La gran palabra que aparecía en todos
las investigaciones que se hacían en el año 2002, 2003, cuando se creó el ambiente político, la cultura política, el imaginario político que le dio lugar a Milei, esto así no va más y necesitamos un cambio importante. Después, ¿cuál es ese cambio? Es todo un debate, pero el cambio. La pregunta es, si esta agenda que acabamos de decir, Pablo, la pueden sostener los mismos políticos que son visualizados por la sociedad, y no solo por los votantes de Milei, por la sociedad en un sentido mucho más amplio, los que decían hace menos 6 meses, 8 meses, 10 meses, que decían, esto no va más así, se requiere un cambio. Entonces, ¿cuál es la novedad política de la oposición si la encaran personajes, lo tomé, perdón, como nombre a Guillermo Moreno, pero podríamos nombrar a otro, que es un representante más de los más clásicos de la vieja política, ¿no? Entonces creo que no hay enfrente del nuevo lenguaje político que creó Milei, de la nueva cultura política sobre la que está sentado, de los nuevos imaginarios y esperanzas de la política, no hay una propuesta que ate estas dos cosas. Un modelo de país diferente con una propuesta de cambio que sea visualizada. Salvo que esos sectores estén esperando que la sociedad vuelva a decir, bueno, esto ya no más, voy para otro lado, pero requiere todavía una degradación de la situación actual muy fuerte. Sí, pero Pablo, yo soy más pesimista porque yo diría, la sociedad, a ver, vamos a hacer la hipótesis que muchos esperan. Estalla, no es sostenible el modelo de Milei, de Caputo, etcétera, y hay una crisis económica muy grande y que entonces esto no va más así. Creer que eso significa volver al pasado, no sé, voy a ponerlo también con nombre y apellido, a Sergio Massa, me parece que es un error enorme. Ese estallido puede terminar en una fórmula que encare Villarroel Macri, no sé, otras cosas, ¿no? Pero no me parece que ese estallido devuelva a la situación previa al 2003. Y te hago una pregunta, no. Beto, ahí, con poquitos minutos que nos quedan. Y vos ves que quienes ponele que están leyendo más o menos bien la escena. ¿Vos ves que quienes se encargan de esa búsqueda están encontrando los modos, están haciendo lo que tienen que hacer? Los que encaran la búsqueda, ¿de qué lado? Porque, por ejemplo, yo creo que Villarroel está armando una vereda de enfrente a Milei dentro de la Libertad Avanza, dentro de las ideas libertarias. Se ofrece a sí misma, me parece, cada vez más como una alternativa a Milei dentro del liberalismo. Yo creo que ella sí lo está haciendo. No sé si la sociedad va a soportar que ella es algo distinto de Milei. No sé qué coalición puede tener. Ojo, Milei tiene una coalición muy grande, Milei tiene a las corporaciones, a las asociaciones empresarias, a la opinión pública, tiene el alineamiento con Estados Unidos, tiene la cucarda de que ha bajado la inflación inventada por él, pero no importa. Tiene muchas cosas de su lado, tiene un grupo de empresarios periodísticos que están apoyándolo. ¿Y a Kicillof cómo lo ves? Sinceramente lo veo gobernando en la provincia de Buenos Aires. Pero lo digo esto con el enorme respeto que me merece esta frase, ¿no? Es muy difícil gobernar la provincia de Buenos Aires y ser el que encarna la oposición. Es muy difícil. Le están poniendo todas las trabas que le pueden poner, todas y cada una de los obstáculos para que no tenga una buena gobernación. Entonces, es muy difícil para Kicillof encarnar ponerse los dos trajes, ¿no? Gobernar la provincia de Buenos Aires, que es gobernar un país, es una cosa muy compleja, y con muchas deficiencias, con muchos palos en la rueda, y además ponerse el traje de conducir la oposición. Lo veo en ese momento muy difícil que Axel Kicillof tome esos dos papeles. Beto, siempre es interesante y nos quedamos con ganas de más cuando charlamos, porque insisto, nos ofreces una mirada bastante diferente de la que nosotros vamos en la acumulación de las agendas diarias y muy coyunturales de todos los días. Bueno, el laburo de sociólogo, digamos, ¿no? La tenemos que seguir en el barcito de Restivo, en las cabañas de Gabriela. Te pido, por favor. Esto va más para el barcito de Restivo. Prometo una picadita. Abrazo, Beto, gracias. Abrazo enorme a todos ustedes. Abrazo enorme. Chau. Alberto Beto Quevedo, 5:56. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Bueno, estamos